Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estén. Bueno, el camino terminó acá con las 29 personas que vinieron a realizar este corto camino por las pirámides, pero siguen acá, entonces estamos todos otra vez, todos acá. Algunos se fueron, pero otros, la mayoría seguimos acá. Voy a tratar de estar lo más sentado posible porque de repente ya me empecé a dormir, así que estoy como un poco relajado, a ver si me puedo concentrar bien. Bueno, hoy lo interesante fue que la tarea en la esfinge tenía que ver con asimilar la información del agua, que debajo de la esfinge había hace mucho tiempo, en el agua se registraba la información, entonces la idea fue ir a nosotros activar el agua dentro de nosotros, en nuestra sangre, para despertar esa información. Y como regalo, cuando terminamos la alineación, durante 15 minutos o 10 minutos llovió en la esfinge. Así que una buena conexión y una buena bendición para cerrar el camino. Y hoy también es un día de cierre, ¿sí? Que es el día de cierre del mes de Libra y por lo tanto del toroide, que cierra el cuerpo físico en el mes de Libra. Bien, y para cerrar el mes de Libra, el tema de hoy es aquí y ahora. Bien, recordemos que el sentido de todo el mes de Libra era tratar de equilibrar dos aspectos diferentes. Pero esos dos aspectos diferentes no son opuestos. Recordemos el concepto de que estas dos cosas que normalmente tenemos como opuestas están conectadas por los brazos hacia el corazón. O sea que en realidad no es que son dos cosas opuestas que hay que integrar, sino que hay que recordar que estas dos cosas son expresiones expandidas del corazón. Es al revés, las cosas no están separadas y tenemos que unirlas, las cosas son una y se expresan de manera dual. Entonces en el mes de Libra la intención es recordar el concepto de unificación, el concepto de estar en balance, en equilibrio entre las dos fuerzas que recuerdan que son una, básicamente. Por eso todo el mes de Libra no fue de unificar dos conceptos, sino que fue de entender por qué esos dos conceptos son uno. Así, el balance y la armonía se toma al entender de que todas las cosas son parte de una misma realidad. El concepto de aquí y ahora, que parece algo muy sólido, físico, nos fue llevando a un concepto muy filosófico. Y puede que sea complejo entenderlo al principio, pero que con el tiempo seguramente vamos a ir captando lo que realmente significa los conceptos de tiempo y espacio. Nosotros solemos decir mucho hoy en día el concepto de estar aquí y ahora, yo estoy aquí y ahora. Pero solemos relacionar aquí y ahora con aquí, con este lugar, y ahora con esta hora, ¿sí? Es decir, con lo que en realidad deberíamos conocer como presentismo. Cuando nosotros decimos aquí y ahora y lo relacionamos con un lugar y un momento específico, en realidad lo que estamos haciendo es basar el concepto aquí y ahora con el ego, es decir, con el punto de vista del yo dentro de una realidad que está expresada. Entonces me relaciono a mí en un lugar y un tiempo específico en relación a la percepción externa. Para tratar de entender qué es el aquí y ahora de verdad, lo que hay que entender es qué significa tiempo y espacio. Y esto es algo que yo también supe hoy, que me lo explicó mi yo superior, básicamente. Así que no sabía esto. Y que básicamente es que la etimología de tiempo y espacio es la misma. Los dos significan estirar, jalar. O sea, lo mismo, solamente que en diferentes formas. Tiempo significa estirar y espacio significa jalar, o sea, tirar solamente. Y esto claramente es un concepto extraño, porque nosotros desde nuestro punto de vista interpretamos que tiempo y espacio son cosas diferentes que se combinan entre sí para crear nuestra realidad. Pero desde el punto de vista etimológico, conceptual, son lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Bien, básicamente esto es porque
el universo, al ser uno, tiene un concepto negativo y un concepto positivo de la realidad. Pero ese concepto negativo, que es el mental, la idea, que se proyecta en un pensamiento, nacen de lo mismo, son exactamente lo mismo. Y básicamente lo que sucede es que uno se estira y expande al otro. O sea que lo que es una unidad empieza a expandirse de esta manera, ¿sí? Y lo que hacen es una misma realidad estirándose constantemente entre una fuerza positiva y una fuerza negativa. Esto va generando una tensión, que es lo que genera la sensación de cuerdas que se empiezan a enroscar entre sí. Y esto es lo que sería la teoría de cuerdas, digamos, que es lo que hace que exista la materia y el tiempo como conceptos, ¿no? Es decir que nosotros como humanos tenemos el concepto de tiempo como algo que pasa, ¿no? Algo que sucede y que mide las cosas que están pasando. Y al espacio lo consideramos como un lugar donde nos movemos. Pero en realidad, cuando nos ponemos a pensar un poquito más profundamente en qué es el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que la relación lo que nosotros relacionamos con tiempo tiene que ver con una percepción del movimiento del espacio. Y el ejemplo que daba de esto es que solemos considerar día al paso del sol, ¿sí? Y el comienzo de la noche. Pero en realidad el sol no se mueve, lo que se mueve es la Tierra. O sea que el concepto de que algo pasa no es real. El concepto de que el tiempo pasa porque las constelaciones se van moviendo en el cielo no es real, la Tierra es la que gira. La concepción de que nos hacemos viejos porque el tiempo pasa no es real, porque en realidad lo que pasa es que las células dejan de replicarse en un momento, pierden ya su capacidad de replicación y empiezan a morir básicamente. Entonces se empieza a degradar la materia, pero no porque pase el tiempo, sino que la degradación misma de las células son las que hacen la apariencia, la sensación de que está pasando el tiempo, pero en realidad no. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar concretamente en cómo funciona la realidad, el tiempo no existe. El tiempo que nosotros consideramos que es tiempo no existe. Simplemente existe la materia transformándose a sí misma. Y por el otro lado, uno diría entonces, o sea que el tiempo se relaciona directamente con el espacio. Por lo tanto, lo único que existe es el espacio. Y no, tampoco. Porque el espacio básicamente es la construcción energética a partir de vibración que surgió a partir de la expansión del universo. Entonces esa expansión del universo a través de las cuerdas de lo interno a lo externo es lo que empieza a crear la apariencia de realidad. Pero la materia en sí no existe, es un holograma de la existencia, de la conciencia. Es decir que esto empieza a ser un poco complejo, porque el espacio realmente no existe, es una percepción. Pero cuando esta percepción del espacio empieza a estructurarse, ¿sí? Cuando empieza a estructurarse, da la sensación de tiempo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es dividir tiempo y espacio en dos cosas diferentes. El concepto que nosotros tenemos como humanos del tiempo y el espacio y la verdad del tiempo y el espacio. Entendamos entonces qué creemos que es el tiempo y el espacio. Primero el espacio. El espacio para nosotros es todo aquello que tiene tres dimensiones. Una dimensión que se llama alto, otra dimensión que se llama ancho y otra dimensión que se llama profundo. Cuando tenemos alto, ancho y profundo, podemos medir las cosas, ¿sí? Es decir, que podemos entender las partes de las cosas. Partes de las cosas, ¿sí? Partes medidas de las cosas se dice en latín dimensión. Di significa dos. Divido dos cosas en diferentes medidas. Mención, ¿sí? Que sería metiri, que es medir, básicamente. Entonces,
la tercera dimensión significa que tiene 3 direcciones, alto, ancho y profundo. Y puedo medirlo de esa forma. Hay este alto, la percepción de cómo el alto se mueve, cómo el ancho se mueve y cómo el profundo se mueve. A eso nosotros le llamamos pasado, presente y futuro. Es decir, que el tiempo es el movimiento, es el concepto del proceso de movimiento del espacio. Espero que se haya entendido esto. Bien, por el otro lado, entonces, tenemos los otros 2 conceptos de tiempo y espacio. Tiempo, ¿qué significa? Tiempo significa el proceso de expandirse hacia afuera, ¿sí? Empezar el proceso de expansión, eso es el tiempo. Entonces, cuando me empiezo a expandir hacia afuera, salgo del interior, ¿sí? El tiempo, por lo tanto, es el concepto de manifestar el proceso, de empezar la experiencia, ¿sí? Ese sería el concepto universal de tiempo, básicamente. Y el concepto universal de espacio es la capacidad de experimentar ese proceso. Entonces, recordemos eso, que básicamente uno desde el centro expresa el proceso y el otro vive el proceso, ¿sí? Entonces, desde este lugar aparecen los 2 conceptos. Pero fíjense que ninguno de los 2 tiene nada que ver con dimensiones. El concepto tiempo-espacio para el universo no tiene nada que ver con las dimensiones con las cuales nosotros relacionamos el tiempo y el espacio. Es decir que, para nuestro punto de vista, el tiempo y el espacio son básicamente la percepción que nosotros tenemos de moléculas, átomos, tratando de ahorrar energía entre sí. Pero para el universo, tiempo y espacio son simplemente parte del proceso de expansión, del proceso de experimentación del universo. Y acá es entonces donde entendemos qué significa aquí y ahora. Desde el punto de vista humano, aquí y ahora hace referencia a un lugar ubicado en esas 3 dimensiones. Y por lo tanto también ubicado en uno de los 3 tiempos de esta dimensión. La palabra aquí y ahora está relacionada entonces a un momento específico de esta tercera dimensión a la cual le llamamos normalmente presente. Pero el presente del que nosotros hablamos en la percepción no es más que uno de los 3 tiempos. No es el único, es uno de los 3. Por lo tanto, ¿qué significa realmente aquí y ahora? Para ir al aquí y ahora, tenemos que salirnos del concepto de la percepción que nosotros tenemos del tiempo y del espacio. Cuando voy al origen, cuando voy al origen de todas las cosas en el centro de la realidad, me doy cuenta, como hablamos ayer, de que todo es un punto central que se expresa en un círculo, que vuelve al punto que se expresa en un círculo, es decir, un origen, un final, un origen, un final, constantemente, ¿sí?, se repite sobre sí mismo. Por lo tanto, esto significa que un solo lugar se puede expresar en muchos y aún así ser constantemente el mismo punto. Que un mismo tiempo, un mismo momento, puede expresarse en todas las líneas de tiempo posibles y aún así ser un solo momento. Es decir, que cuando hablamos de aquí ahora, no podemos referenciarnos en el yo, sino que tenemos que ir al yo soy, que es el centro de todo, donde las cosas no están proyectadas afuera, sino que están en el centro. Cuando entonces decimos nosotros aquí y ahora, no estamos hablando de un lugar y un momento. Estamos hablando de la unión de todos los tiempos y de todos los lugares, algo que llamamos eternidad. Y todos esos tiempos y todos esos espacios relacionados al yo soy. Porque el yo soy
habita todos los tiempos y todos los espacios en un mismo instante que llamamos eternidad. Por lo tanto, pasado, presente y futuro son solo una percepción de la tercera dimensión a través de alto, ancho y profundo. Cuando vamos al yo soy, nos salimos de la tercera dimensión para ir a todas las dimensiones como una. Todo es uno. Por lo tanto, todos los tiempos y todos los espacios coexisten en un solo centro que llamamos eternidad. ¿Es útil esto? No. Entonces, ¿por qué lo explico? No tengo ni idea. No, vamos a ver. ¿Por qué lo explico? Porque cuando empezamos a entrar en el concepto del yo soy y hablamos de vivir aquí y ahora, nos vamos a confundir muchas veces en esto, en el presentismo. Vamos a considerar que estamos, no importa el pasado, no importa el futuro, yo tengo que vivir acá y no importa nada más. Ese es el error en el que solemos caer cuando decimos aquí y ahora. Básicamente ese concepto del aquí y ahora está desconectado con todo. Lo que tenemos que hacer es justamente entender la conexión entre todas las cosas. Entender que aquí y ahora es un concepto global que engloba todos los tiempos y todos los espacios, no un lugar y un momento. Por lo tanto, aquí y ahora implica una responsabilidad, una gran responsabilidad. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos aquí y ahora afecta directamente también a lo que llamamos pasado, presente y futuro. Creo que ya está. Supongo. Estoy explicando esto porque cuando empezamos a vivir el aquí y ahora, solemos llegar a este concepto del yo soy, ¿sí? Lo cual no quita que no sea importante, ¿sí? No quita que no sea importante lo que acá llamamos tiempo y espacio, ¿sí? Porque el tiempo y espacio que tenemos acá es lo que básicamente utilizamos para existir, son nuestras herramientas aquí y ahora. Por lo tanto, no lo tenemos que tomar como entonces esto no existe y no importa. No, básicamente es un concepto importante con el cual nos tenemos que mover. Solsticios, equinoccios, estamos en esta realidad. Entonces, una cosa no quita la otra. Bien, y un solo concepto más que quedó de ayer. El término Dios. Muchas veces me van a escuchar a mí decir Dios no existe. Y sin embargo termino describiendo toda esta construcción de la mente. Entonces muchos me han dicho, bueno, pero la mente entonces es Dios, le podemos decir Dios, ¿no? Porque Dios básicamente es el creador, ¿no? Y si nosotros decimos Dios nos creó, ¿sí? Entonces estamos hablando de que si hubo un creador, básicamente si la mente es creadora, por lo tanto podemos decirle Dios a la mente. Y les voy a explicar por qué no. O sea, ustedes hagan lo que quieran. Cada uno es libre. O sea, ¿quién soy yo para decirles que no? Pero cada uno haga lo que quiera. Pero les quiero explicar el término, qué significa básicamente. La palabra Dios viene de Yehu, en indoeuropeo, y significa día, brillo, sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la antigüedad se consideraba que la vida venía de la luz solar. Cuando venía la luz, venía la vida. Entonces se relacionaba a Dios con el sol, no con el creador. Se relacionaba al sol, al brillo de la luz. Simplemente eso. ¿Sí? ¿Qué significa? Todo el mundo honraba al sol. Todo el mundo honraba al sol. Esto hizo que cuando los grandes gigantes de la historia vinieran y dijeran, yo vengo del sol, entonces todo el mundo empezó a llamar a esos dioses, a ese dios que dijo yo vengo del sol, le empezó a decir, él es el sol. Zeus. Y de Zeus, en griego, pasó a ser Dios, en latín. Por lo tanto, el nombre Dios no habla del creador. El nombre Dios habla de un señor que se acostaba con todo el mundo, que dormía con hombres, con mujeres, con lo que viniera, ¿sí? En la historia griega,
y de un concepto de la luz del sol, ni siquiera del universo. ¿Sí? O sea que no habla del creador, la palabra Dios, sino que habla de alguien que está en el cielo teniendo poder sobre nosotros. Eso significa la palabra. Cuando hablamos de Dios, entonces, el único nombre posible para Dios es yo soy el que soy, que es el único nombre posible. ¿Sí? Es el nombre que siempre se dijo. ¿Sí? Yo soy el que soy. Por eso digo, Dios no existe, porque es una proyección. ¿Sí? Básicamente, el concepto Dios es una proyección. Cuando queremos decir Dios, decimos yo soy el que soy. Y por esto mucha gente en la historia ha tenido muchos problemas cuando decían yo soy Dios. Porque todos creían que era Él. Y en realidad estaba diciendo, no, yo soy Dios. Y bueno, religiones. Vamos a los conceptos entonces. La vibración de hoy. La afirmación es yo soy la evolución eterna. El código del día es polaridad. La sexta ley del universo nos ayuda a comprender por qué existe una causa y un efecto, de la misma forma que estos provienen de la correspondencia. Pues para que todo exista en el universo es necesario de dos fuerzas que se complementen, que generen energía capaz de crear. Positivo y negativo son así también femenino y masculino, tiempo-espacio, la fuerza necesaria para manifestar.